Amigos, ¿cómo están? Bien. Ustedes están en el canal de El Boludo Disléxico Relata. Mi nombre es Alejandro Domínguez Martins y estamos en este momento con el relato de Historia de un boludo disléxico. Son muchos capítulos y cada capítulo comienza y termina en el día. Quien lo relata es el protagonista, otro muy parecido a mí, que se llama Alejandro, tocayo mío, pero que viste de azul o de azul celeste. Él lo que relata es su vida como disléxico nacido en la década del 60 en América Latina. Él nació precisamente en Argentina, pero por lo que sé en toda la América Latina fue lo mismo. Los desconocieron a los disléxicos porque no se sabía nada de la enfermedad o no sé qué, pero no había ningún médico, ningún profesional ni docente que dijera este chico tiene dislexia o es disléxico. Entonces todo el mundo los tomó por boludo. Por eso es el boludo disléxico relata. Porque son todas historias de disléxicos. ¿Sí? La historia que ahora nos ocupa es la de este muchacho Alejandro, y es desde que nació todo lo que sufrió durante su escuela primaria, su escuela secundaria, y ahora estábamos en el último capítulo en que había dejado la escuela secundaria en tercer año para dedicarse a trabajar. Le estaba yendo muy bien, excelentemente bien en el último capítulo. Le estaba yendo excelentemente bien, estaba de segundo jefe en un supermercado muy importante en aquel momento, hasta que un gerente, su jefe, decidió ponerse de novio con su secretaria, y de aquí su secretaria estaba recién casada y el marido trabajaba en el banco que estaba a un lado, la sucursal del Banco Nación, y del otro lado había un bar. Y en el supermercado estaba la tesorera que metió la semillita de maldad, fue a hablar con el marido flamante, le contó que el gerente estaba teniendo relaciones con su esposa y fue al bar, se emborrachó y fue a la sucursal del supermercado. Ahí se armó una trifulga, yo no sé, se los dejo con Alejandro. Hasta luego. Luego nos vemos cuando termine de explicar Alejandro. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy estoy con campera otra vez. Anoche nevó bastante. Estamos en marzo, pero esto es Canadá, no se olvide. Y aquí el hemisferio norte es diferente al hemisferio sur y todo es distinto en Canadá. Inclusive la vida es muy diferente a la de cualquier otro país que haya conocido o que haya vivido. Bueno, yo tenía unas ganas locas de verlo para seguir contándoles esto de que, como les dijo recién el autor, Alejandro Domínguez Martins, les explicó que en el capítulo anterior habíamos dejado en que el cornudo, digamos, pobre muchacho, ¿no? El corneado, no cornudo, el corneado se emborrachó y fue a la sucursal. Lo buscó al gerente, lo agarró y se lo llevó para la oficina donde estaba la mujer de él. En el paso me saludó a mí y siguió para la oficina. Pero me dijo, venga Alejandro, me saludó, venga, vamos a charlar, venga. El corneado lo abrazó al gerente y se fueron charlando, parecía amistosamente. Llegaron arriba, viene una empleada y me dice, Alejandro, por favor venga, que llame a la policía, que el marido de la secretaria del gerente está matando a golpes a todo el mundo. Bueno, yo para cerciorarme de que era así y no llamar a la policía,
estábamos justo en un gobierno, en una dictadura terrible, militar, la última dictadura de Argentina, que fue tremenda. Entonces, para no meterme en problemas, fui y a cerciorarme. Entro, quedo en el medio del problema, donde estaba de un lado el gerente con la cara rota, sangrando, en un rincón, aplastado así, el escritorio que lo estaba encerrando, mujeres, había dos mujeres, entre ellas la mujer, la secretaria del gerente, otras mujeres que eran encargadas y administrativas y qué sé yo, tiradas, unas dos tiradas en el piso, otras con la pared, contra la pared agarrándose el cuerpo, todo, como que el tipo les había reventado a bollo a todas. Bueno, y en el otro rincón, como dije antes, tal como si fuese un ring, en el otro rincón estaba el marido corneado. Este muchacho que para mí se había tomado una botella de anís, encima de anís, que es terrible las bebidas tan dulces para emborracharse. Bueno, pero estaba con la maldita idiota esta que fue a sembrar la maldad, la tesorera, que lo tenía del brazo apenas tomado, como que lo estaba tocando y le decía, tranquilízate, tranquilízate. Bueno, la historia es que el tipo, yo miro al gerente, llego en el medio, quedé exactamente en el medio de la situación, parado en el medio de la situación. Miro al gerente, lo veo sangrando y veo en el escritorio una daga que tenía el tipo, como abre sobres, como cortapapeles, para abrir los sobres, que la tenía ahí arriba del escritorio, siempre lo tenía. Pero esta vez yo lo vi muy patético, y yo digo, todavía no vio el cuchillo donde el tipo agarra el cuchillo y acuchilla o a todos o a alguien. Entonces lo miro al gerente, vi el cuchillo, cierro el puño, me lo pongo detrás del cuerpo y con la otra mano, con la mano derecha cierro el puño preparado para lanzarlo, y con la otra mano así, por si el tipo se me venía, ¿no? Con la mano así para pararlo. Una para pararlo y la otra para pegarle. Bueno, no me gusta, pero el tipo estaba borracho y había hecho un desastre. Bueno, el tema es que tampoco me gusta que me peguen, sin embargo, no alcancé a darme vuelta, que mi cabeza la sentí como que se desprendió de mi cuerpo y salió mi cabeza sola. ¿Sí? El tema, mi cabeza sola no salió. Se fue todo, me fui todo entero y aparecí apoyado con los codos así, tirado, no totalmente acostado, pero apoyado así con los codos contra el piso, y del bullo que me había dado el tipo. Supongo que otra cosa no pudo haberme pegado, nunca pregunté. Entonces me levanto y digo, hijo de pastor, y ya me levanto, y todas las mujeres empezaron, no, déjalo, no sigan. Bueno, entonces yo tenía 17 años, era una criatura. Entonces, y el tipo, qué sé yo, pero era grande, y aparte era grandote de cuerpo también. Y el gerente no era tanto, era más bien flacuchento. Pero, bueno, él se la merecía, digamos, de alguna manera por meterse con la esposa de otro, ¿no? Entonces, pero yo no tenía nada que ver. Entonces me levanté y el tipo me mira y amaga como para acomodarse para darme otra. Y dice, a tu abuela le vas a ir a pegar, yo me voy. Salí, yo sé que les pedí que escribieran, no sé si escribieron, tal vez hayan escrito, todavía no revisé, pero salí que escribieran sobre cómo hubiese seguido. Yo salí y digo, vas a ver, voy a llamar a alguien que le pegue. ¿A quién voy a buscar? Así que fui a buscar a la policía. Salí volando, crucé toda la sucursal, porque la oficina estaba en el fondo de las oficinas. Estaban en el fondo de la sucursal, pero arriba en el primer piso. Entonces me fui volando
a la calle. Y lo mismo de siempre, cuando uno busca un policía, no está. Porque el tipo, y más en Capital, y más en aquella época, que ellos eran, que las Fuerzas Armadas y de seguridad también, ¿no? Eran los líderes, eran los que mandaban. Entonces, salgo y no había nadie. El tipo estaría, el que tenía que estar de guardia, estaría en la esquina, estaría tomando café en algún lado, no sé, pero nunca estaban en donde uno los, nunca están donde uno los necesita. La historia es que yo había hecho amistad con el hombre del kiosco de diarios y revistas, que en esa época eran muy importantes. No existía internet, no había teléfonos celulares, todo el mundo tenía que comprar para leer, ¿sí? O por ahí podía ver la televisión, pero el que no estaba durante el día en la casa compraba para leer el diario, la revista. Yo compraba el diario a la mañana y el diario a la noche. Entonces, cuando iba de mi casa al trabajo y cuando volvía del trabajo a mi casa. Entonces, le pregunto, el policía que estaba acá, y me dice, no sé, me dio una bolsa acá para que se la guarde, porque todas las coimas las guardaba ahí en el kiosco, y se fue, pero salió para allá, me dice. No sé dónde habrá ido. Y bueno, entonces yo voy mirando para allá y veo el otro negocio de la policía. Veo la grúa, que en esa época eran grúas, de la policía enganchando un auto para llevárselo. Y yo voy y le digo, señor, discúlpeme, necesito la policía. Entró en la sucursal del supermercado, entró un tipo borracho y está reventando trompadas a todo el mundo. Y me dice, pero nosotros somos de tránsito. Como diciendo, yo soy policía, pero a mí no me rompa la pelota. Bueno, entonces le digo, pero dígame, ¿no tiene una radio o algo? ¿No puede llamar? Bueno, agarró esa radio cuadradotas así que tenían antes los patrulleros. Y agarró un micrófono así, como si fuese el que cantaba los jazzistas de los primeros tiempos en el Mississippi, ¿no? Y agarró y dice... No sé qué habrá dicho, pero me dice, volvió a colgar el coso y me dice, ya viene. Bueno, yo me fui y digo, fui caminando y digo, bueno, espero que para cuando lleguen haya alguien vivo. La historia es que yo entro y voy a ver voy a ver qué hacer. Y entonces le digo a los otros empleados que tenía, que eran hombres grandes, le digo, denme una mano, no sé, está el loco reventando bollo a todo el mundo, yo no sé qué hacer. Entonces, dice, bueno, vamos a ver, qué sé yo. De la mitad del salón veo que clava los frenos un patrullero, atrás otro, y vienen dos más, uno a contramano, 4 patrulleros, ¿sí? Clavando los frenos, se abren las puertas y se parapetan del lado opuesto al local con armas largas apuntando sobre el techo, como si fuesen las películas estadounidenses, que se paran y empiezan a disparar y a disparar y a disparar y después dicen, alguien dice, basta, que solo llamaron para avisar que le habían robado la pelota al hijo. ¿Viste? Bueno, pararon así, ¿no? Se pararon todos los policías apuntando, así que si vamos a tener en cuenta que mínimo eran 2 por cada patrullero, eran 2, 4, 8 policías apuntando. Había otro policía contra la pared del lado de afuera del supermercado y miraba para adentro por el vidrio. Y empezaron a llegar más policías de a pie. Me acerco a la puerta y el señor de seguridad del supermercado me dice, señor Alejandro, yo llamé al de seguridad del banco para decirle que tenían un empleado acá adentro que estaba golpeando a la gente, pero me parece que entendieron que estaban robando el banco, porque clavaron los frenos en la puerta del banco e hicieron lo mismo que están haciendo ahora frente al supermercado.
La puta madre. Claro, en esa época era la época de la subversión también. Entonces cualquier cosa se usaba como que estaban combatiendo la subversión. Veían enemigos por todos lados de la subversión. O sea, de la gente que pensaba diferente a lo que estaban en el gobierno en esa época. Que ¿quién puede pensar lo mismo que piensa un militar? Otro militar, ¿sí? Un civil, una persona del pueblo, no puede pensar lo mismo que un militar. Si piensa lo mismo, es una normal. Entonces, me acerco y el policía dice, ¿qué pasó? Y le digo, hay un tipo arriba, pero no es para tanto. Le digo, hay un loco arriba que la mujer le metió los cuernos con el gerente y entró a golpear al gerente. Bueno, entonces hace una seña rara, qué sé yo, y viene conmigo. Y el policía empieza a hacer señas como que lo sigue. Bueno, se vinieron todos los policías para adentro. Había más policía que cliente y empleado. Íbamos perdiendo el partido. Entonces, la gente que estaba para pagar, y había colas en las cajas, ¿sí? Para pagar, empezó a los gritos. ¡Ah! Y salían con los changos, con la mercadería, sin pagar. Las cajeras se agacharon en la caja y se quedaron ahí cubriéndose, porque claro, ¿qué sabían lo que iba a hacer estos locos con armas? ¿Sí? Entonces vamos yendo y yo que me había vuelto viendo a la policía, mis dos compañeros habían quedado arriba viendo qué podían hacer. Me dice, ¿dónde es? Es ahí arriba. ¿Está armado? No, no está armado. Es el empleado del banco acá al lado. Y la mujer... es la secretaria del gerente. Le digo, ¿y el gerente? Acá no hay nadie con arma. Entonces empiezan a subir y ¡trac! Desasa. Sigue con el arma, ¿no? Una tremenda matracota. En esa época eran las 45. Esa pegaba la bala y entraba así y salía así. Bueno. Entonces entran con el arma así, van subiendo la escalera y encima la escalera era angostita, era para una persona. Prácticamente, una persona y otra directamente apoyada contra la pared o contra el borde de la escalera, medio apretado. Empiezan a subir y los dos compañeros empiezan a bajar cuando los ven a ellos. Los agarra así, ¡pah! Contra la pared. Y dice, pero yo no hice nada, yo no hice nada. Entonces le digo, ¿por qué lo agarran a él? Y me dice, ¿este quién es? Un empleado. Le digo, no tiene nada que ver. ¡Uah! Entonces agarra, se lo pasa al otro. Y así lo pasan, lo bajan a los pobre hombre tropezando, pero como tenía, era un hombre de Corrientes creo que era, y tenía pinta de hombre del interior, entonces ya sonó el pobre hombre, era delincuente. Entonces baja, los cosas siguen subiendo, la policía sigue subiendo, y entran a la oficina del gerente con todo ese panorama y dice, bueno, ¿qué pasa? A mí me agarró la policía y me llevó para afuera, que yo no tenía que ver nada de lo que pasaba ahí. ¿Quiénes son? Bueno, los dejó a los dos ahí arriba y las mujeres y todo lo demás los hizo salir, los baños estaban arriba también, las mujeres al baño de damas, todo el mundo. Nadie tenía que ver nada. Entonces se llevaron a los dos. Mientras tanto, yo bajo y salgo a mirar cómo estaba la cosa en el local, porque era el único jefe que estaba al mando, digamos. El otro estaba con la cara estropeada. Y salgo a mirar y veo los policías agarrando cajas y... lo que podían y salían por la puerta del supermercado. ¡Abrí el baúl! Le decían a otro, ¿no? Y el otro con la llave ahí, eran todos Falcon, lo típico en esa época, el Ford Falcon. Suben y empiezan a cargar cosas en los baúles. Y yo tenía el local todo repleto de mercadería, primero que estaba repleto de mercadería, y después de que todavía era la mañana temprano y no se había repuesto. Entonces había cajas afuera. Y estos agarraban y llevaban. Y
yo digo, ¿pero qué es lo que pasa? Le digo a uno. Y dice, señor, como que una vez me había pasado que me pararon para pedirme pasando de capital a provincia. Todo era porque iba a provincia. De capital a provincia. Me paran, me piden los documentos. Le doy los documentos y el tipo tardaba. Y me miraba y me miraba. Y digo, ¿qué es lo que pasa? Estamos haciendo una lista para fusilar gente. Por eso le pedimos los documentos. Ahí lo está anotando mi compañero. Pucha, tremendo, tremendo. La última dictadura fue tremenda. La falta de respeto hacia la gente. Todo, absolutamente todo. Aquel que dice que tuvo algo bueno tendría que pasar una semana mínimo adentro de una de las cárceles de Argentina para saber qué es lo que se pasó durante la dictadura. De pronto empiezan a correr la voz entre ellos, porque yo les vuelvo a repetir, había más policías que gente, la gente no había más nadie, del público comprando no había más nadie, se habían ido todos con la mercadería sin pagar. Y los empleados estaban todos escabullidos por distintos lugares. Así es que, pero porque la policía los hacía, vaya, no querían que nadie viera nada porque ellos estaban robándose todo. Entonces llegó el momento en que empiezan a correrse la voz entre ellos y bajan al gerente y al empleado del banco. El gerente con la cara agachada y el otro, el corneado con la cabeza en alto y medio desafiante, ¿no? Y a él lo llevaban con las esposas puestas. Se lo llevaron a los dos a la comisaría. El tema es que los subieron, los suben al patrullero y sin ninguna vergüenza la Policía Federal, viene uno corriendo y le dice, apúrate, apúrate que nos tenemos que ir. Entonces uno corre por el medio del local de venta, era un local grande, corre por el medio del local, va a la heladera, donde nosotros teníamos las cosas para vender como todos los supermercados. Y yo había comprado, como no teníamos fiambrería, había comprado riestras de salame y las tenía salame, longaniza, tenía colgado en la misma heladera donde se vendían los lácteos. Se saca la chaqueta, agarra dos ganchos de esos que están a morir, agarra dos ganchos de esos, los envuelve en la chaqueta y sale con la chaqueta con los salames por abajo de la chaqueta. El tipo como que disimulaba algo, ¿no? Sale con los salames colgando por debajo de la chaqueta. Entonces sale corriendo y yo digo, hasta los salames, que era algo nuevo que había inventado yo, de tener sección fiambrería, que no tenía ese local. Pero como no había espacio para tener la fiambrería, yo inventé que dentro de los lácteos podíamos tener, aunque sea algo, para que la gente pudiera decir, no tienen de todo, pero tienen algo para sacarme de apuro. Bueno, se fueron, todo vuelve a la normalidad, yo no sé qué es lo que hicieron las cajeras, pero fue todo muy extraño. Empecé a hacer controles de cajas, de cosas y todo era extraño y me decía, la señora se fue cuando tenía la mitad de la cuenta hecha y las registradoras de esa época eran las NSR, creo. No se podía volver atrás, no me acuerdo ya qué problema era, pero eran calculadoras, máquinas mecánicas, eran grandotas, esas que hacían... Entonces, había cosas en que estaban facturadas, pero yo no sé si la señora que hizo la compra había pagado y la cajera se había quedado con la plata, no tengo ni idea. Tampoco fui el culpable de todo ese desastre. Bueno, la historia es que volvimos a la normalidad, seguimos vendiendo, terminó ese día. Yo quedé a cargo de la sucursal, quedé como gerente de la sucursal. Vino el gerente zonal, no el general que me había tomado a mí, y me dijo, usted queda a cargo de la sucursal. O sea, 17 años y ya estaba haciéndome cargo de una sucursal. ¿Sí? Estaba 17 años. Era el gerente. Si yo tenía el cargo de gerente,
era el más joven de toda la empresa, ¿sí? Inclusive hasta ese momento no había habido nunca nadie tan joven. Con 17 años, yo no tenía, pero ni siquiera autorización para hacer nada, y mucho menos en una dictadura, donde era un desastre. Bueno, entonces me hago cargo, seguimos trabajando normalmente, empiezo a reponer otra vez mercadería y a ver cómo van las cuentas, cuánto ingreso hoy, cuánto puedo pedir de mercadería, y así vamos yendo. Y de a poco nos fuimos recuperando. La historia es que viene otra vez el gerente y viene con la cara destruida. Los ojos negros hasta por acá. ¿Sí? Tenía todo negro. El otro le había dado tal paliza, pero tal paliza. Y tenía, no sé, unas costillas fisuradas. Era un desastre, era el tipo. Había venido, no sé, a dar lástima, no sé a qué vino. Pero bueno, tenía que seguir trabajando. Y bueno, seguimos trabajando. Él no dejó de chichonear con su secretaria, siguió todo igual. Y el tema fue que un día vino el gerente zonal y me dijo: vuelve a hacerse cargo usted de la gerencia hasta que mandemos a un nuevo gerente, porque se va a la casa. Bueno, viene un nuevo gerente y el tipo no me daba bolilla, el tipo, un desastre. Pero bueno, lo encaré, lo arreglamos el tema, porque me dice: donde las cosas andan mal, el personal gerencial se tiene que ir todo. Yo tengo trabajo acá. Bueno, yo empecé a trabajar, íbamos creciendo en la sucursal, el tipo estaba siempre arriba. Y las cosas iban mejorando, ¿no? Para la sucursal. Iba todo muy bien, pero muy bien. Si antes iba bien con el otro muchacho que había cuerneado al empleado del banco, con iba mucho mejor, porque no tenía nada que hacer con nadie, era un hombre grande. Y entonces él se dedicó a controlar. Cuando yo le decía: tengo un problema, entonces él venía. Si no, él estaba en la oficina arriba haciendo contactos con otras sucursales. Y entonces él me venía y me decía: ¿qué necesitas? ¿No? De mercadería. Entonces yo le decía: estaría bueno tener y él empezaba a llamar al gerente de una, de otra sucursal, y hacía contactos. Y haciendo contactos, buscando mercadería, me hizo fama a mí. No, tengo un segundo jefe, no sabes lo que es, y siempre dale. Bueno, la historia fue, como para completarla, que yo no podía trabajar porque era parte de la gerencia, pero cuando venía el camión con la mercadería, que venía un camión lleno por repleto, hasta la cabina traía cosas el camionero. Entonces había que descargarlo y no teníamos mucha gente. Y en la puerta de la sucursal no se podía. Teníamos que estar adornando, le decimos nosotros, ¿no? Pero había que darle coima siempre a la Policía Federal para que nos dejara. Pero había que hacer todo rápido igual, porque del otro lado estaban los colectivos. Paraban los colectivos, el camión parado, no pasaba nadie. Entonces había que hacerlo rápido. Y teníamos 4 empleados nada más, 4 hombres. Entonces, ¿qué? Los 4 hombres, un camión de esa, con tanta cosa, y llevarlo encima hasta el fondo. Había que correrse con 2 carretas, había que irse hasta el fondo del local comercial. Descargar las cosas en un sótano. Bueno, era un despelote, no me alcanzaba la gente. Entonces, ¿qué hacía? No me dejaban trabajar, el gerente no me dejaba, ¿no? Entonces yo subía. Y a los que estaban abajo ahí le decía: vos mirá y me decís si lo ves al gerente que viene, ¿no? Afuera, en el camión. Entonces yo me subía al camión, me sacaba la camisa, el saco, campera, lo que estuviera, lo colgaba en un costado y empezaba: vamos. Y desde arriba del camión, para que no me vieran de adentro del coso, empezaba, de adentro de la sucursal, empezaba a mandarles mercadería y les iba rápido, y los tipos estaban
Mis compañeros estaban enloquecidos porque tenían un segundo jefe que se sacaba la camisa y le sacaba la camisa, transpiraba como ellos y trabajaba igual a la par de ellos. Y a todo esto, los choferes de los camiones, que no era su trabajo, ellos eran choferes y nada más, decían, puta, está trabajando el jefe y yo estoy acá como un papao. Entonces agarraban y se ponían a la par mía y empezaban, vamos, y entonces ya subían al camión, ya iba todo mucho más rápido, iba todo rapidísimo. Bueno, y así la policía estaba un poco más tranquila. Hasta que cambiaban al policía de siempre, venía uno de otro turno, y sonábamos otra vez a arreglar todo. Bueno, entonces me habían puesto, los choferes decían el negro de la sucursal. Porque yo era, en Argentina, yo les expliqué en otro capítulo, que se le dice negro a los que trabajan, al obrero, no por el color de piel. Se le dice los negros porque normalmente la gente del interior es de un color más tostadito que el resto de los argentinos, que son hijos de inmigrantes italianos, españoles, ¿no? Entonces, los del interior, que son igual que todos los demás, son seres humanos como todos los demás, pasaron a ser los negros. Y se sigue usando eso todavía, ¿eh? Entonces yo, como trabajaba, yo era el negro de la sucursal. Y era el negro de esa sucursal. Entonces, todo el mundo me conocía por el negro. El negro, sí, el negro. Cuando decían el segundo jefe de esa sucursal, decían, el negro. Bueno, entonces me empezaron a pedir, me había pedido el gerente, con tanta propaganda y con unas conversaciones que tuve yo con él, me empezaron a pedir de San Juan, me pidieron de una sucursal de Mendoza, porque en cada provincia había varias sucursales. De una sucursal de San Juan, de Mendoza, de la sucursal de Bahía Blanca, qué sé yo, me pidieron de un montón de lugares. Pero yo estaba en otra cosa. Bueno, y así fue que las cosas fueron mejorando. Un día viene el gerente y me dice, pusieron a un amigo mío, le dieron la gerencia, que empezó como vos, me dijo, le dieron la gerencia de la sucursal de otro lugar de Capital que estaba cerca, sobre Avenida Rivadavia. Y me dice, él es nuevo, yo quiero que le vaya bien y quiero que vos vayas a trabajar con él. Siempre había aumentos de sueldo, con todo había aumentos para mí, ¿no? Con todo había aumentos de sueldo. Yo ganaba, no sé, 5 o 7 veces lo que ganaba un peón. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué yo gano tanto? Porque inclusive en mi casa, que era el boludo, yo ganaba más que mi padre, ganaba más que mi cuñado, que era casi un contador, ganaba más que mi otro cuñado y tenía mejor posición en la empresa que mi otro cuñado, que me había hecho entrar. Yo era el boludo para toda mi familia, pero a mí me iba mejor que a todos ellos juntos. Inclusive que al que me había hecho entrar me iba muchísimo mejor. El que me había hecho entrar, no sé, pero tenía como 4 o 5 años en la empresa. Y yo en un año había logrado llegar ya, lo había pasado a él, ¿no? Bueno, inclusive pedido de otras sucursales. Bueno, entonces me mandan a las sucursales, a otra de la Avenida Rivadavia. Bueno, voy a la sucursal y el gerente, el nuevo, que venía de ser también segundo jefe, empezaba a dar unas órdenes. Yo le decía, pero... Y él me decía, no, si no le gusta se va. Me decía, este tipo es tarado. Yo vine acá para ayudarlo a él y resulta que él no acepta ninguna propuesta, no acepta nada. Este es el amigo del otro gerente. Bueno, en esa época habían empezado los paros y qué sé yo, había paro de transporte y yo viajaba como podía, pero viajé muchas veces desde mi casa en Morón, viajaba hasta la capital, he viajado en la camioneta con unos albañiles que llevaban
material atrás de la camioneta. Y me dijeron, claro, iba toda la cabina llena. Me dijeron, mirá, si querés te podemos llevar, pero tenés que ir a la caja. Bueno, yo con tal de llegar, llego y el tipo me dice, la próxima vez, no sé qué, saca más temprano de su casa, si sabe que va a ser par, que va a haber par. Y yo como me entero que va a haber par. Yo no estoy en el gremio de los transportes, ni tampoco tengo tiempo de escuchar la radio porque estoy todo el día hasta cualquier hora de la noche acá adentro. No, a mí no me importa, que yo, bueno, de mal en peor. El tipo era un tarado, pero yo era disléxico, pero él era el boludo. Era muy estúpido. Bueno, así le fue, le iba como el mal, le iba muy mal, pero muy mal. Y bueno, y así fue también que a mi al cuñado que que me había presentado a mí en la empresa, a este cuñado le habían ofrecido, o había conseguido él, no le habían ofrecido, había conseguido él un traslado a Bahía Blanca. Y al final, que era como decir, le damos un ascenso, que yo ya lo tenía ese. Y me querían mandar al interior, que iba con la casa y qué sé yo, y no sé cuánto. Bueno, no quiso. Pero claro, el tipo estaba con la vena inflada así, porque el boludo, que era yo, a los boludos le va bien. O sea, nadie es capaz de pensar que alguien puede ser boludo, vamos a suponer, ¿no? Por algún motivo en especial. Como en el caso mío, que soy disléxico. Nadie puede pensar que tiene algún problema y que tenemos que tenerle paciencia y que hay que apoyarlo y darle para que tenga otras posibilidades. No, hay que destruirlo. Nadie puede pensar que hay que apoyarlo. Nadie puede ser resiliente. No hay una sola persona de mi familia que pueda decir, bueno, vamos a tratar de ayudarlo, no sé qué es lo que le falta, pero no, así era el tema. La bronca era que al boludo le iba bien. O sea, el boludo, si le iba bien, era por algo. Fíjate, trata de imitarlo en algo, fíjate qué es si realmente es un boludo, ¿no? Porque siempre el boludo, desde que entró ahí en ese lugar, siempre le fue bien. Y a mi cuñado no, todo al revés. Era mujeriego, vivía, después de ahí se fue a trabajar a otro lugar y estropeó un auto, lo vendió por chaucha, por mirar, piropear a una chica, qué sé yo, entró a una boca calle como venía, piropeando a la chica, se lo pusieron, lo dejaron el auto doblado, todo. Y así, como siempre estaba de joda, siempre, no lo querían, sí, era muy querido, pero los empleadores no lo querían, porque el tipo era un mujeriego y estaba siempre con todo en una joda. Pero bueno, ahí está. A él le fue siempre que yo era el boludo, pero a él le iba mal. Entonces, yo creo que tenemos que recapacitar con todas estas cosas de cómo tratar a la juventud. Si hay alguien, un joven, alguien que es medio diferente a todos nosotros, vamos a hablar en criollo, ¿no? Si hay algún boludo, algún idiota, algún tonto, que es a lo que llamamos siempre, son esos que están al lado nuestro, en el trabajo, o en la familia, no, ayudémoslo. No es una cosa, es una persona. Ayudémoslo, si no queremos ayudarlo, no lo tratemos como un idiota. Yo no soy más que nadie. No soy más que ninguno, ni de ustedes, ni de nadie. Yo soy yo. Y el otro, aunque sea, y más aún, si yo veo que tiene problemas neurológicos, más aún le voy a dar un trato distinto y si puedo lo voy a ayudar en todo lo que pueda. Lo que pueda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona, tiene capacidades diferentes y no es que es por ser un tonto o por pensar distinto o por lo que sea. Hay que, como me dijo ese policía de la Federal, estamos haciendo una lista para fusilar gente. No hay que fusilar a nadie, no hay que reventar a golpes a nadie, aunque piense distinto políticamente o como sea, o de otra.
No hace falta el machete ablanda ideas. No hace falta. Hay que hablar. Y aparte de todo, es que si tiene otra idea, es otra idea. Usted es gobierno, usted tiene que escuchar a todos. Si tienen otra idea, hay que buscar la forma de que sea el gobierno de todos. No, mandamos a la policía para que le hablan de lo... Eso es lo que a mí me está demostrando, es que usted es un ladrón. Ustedes, los que están adentro en la política, están ahí por otra cosa, no por representar a la gente, están por otra cosa. Entonces, amigos, la semana que viene, ahora se me acabó el tiempo, nos vamos a encontrar y vamos a charlar sobre otro capítulo más. Y esta vez no lo dejé con la intriga. Pero, ¿qué le voy a decir? Sigue, porque después de todo esto, vuelvo a la escuela. Sí, vuelvo a la escuela. Así es que nos vemos en cuantito saque algo, que para que eso usted se entere tiene que suscribirse. Apriete ahí y listo. Bueno, amigos, ¿qué va a hacer? Alejandro otra vez los dejó con la intriga de que volví a la escuela. Pónganme algo ahí, si les parece, de lo que este libro de 1300 páginas que yo escribí, de qué les parece que debió haber hecho Alejandro. Dejó la escuela, volvió a la escuela, ¿en qué condiciones? ¿Cómo hizo? Algo que si les interesa. Y esto de la dislexia, es importante que lo tengamos todos en cuenta, de que todos somos iguales. Vamos a ser francos. ¿Recuerdan ese cuento de Estados Unidos, que los negros y los blancos arriba de un colectivo se discutían, peleaban porque los negros se habían sentado en el lugar donde se habían sentado los blancos? Entonces el chofer se paró y dijo, basta, no, y dio un discurso sobre la igualdad y qué sé yo, y dijo, se acabó todo, los verdes claros de un lado y los verdes oscuros del otro. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Por más que uno piense que son tontos, boludos, idiotas, marmotas, mogólicos, todas las cosas que a ustedes se les antoje, somos iguales. Tenemos que estar todos sentados en el mismo colectivo, todos en la guagua, en el bus, en el camión, como le llamen. Tenemos que estar sentados todos juntos. No tiene que haber verdes claros y verdes oscuros. Todos somos iguales. El más tonto, el menos tonto, el más inteligente, el menos inteligente. Todos somos iguales. Entonces, respetemos eso y suscribámonos. Suscribámonos al canal. Entonces, nos vemos en la próxima. Pero si usted se suscribe, se va a enterar de cuando yo saco algo más. Entonces, póngale porque vienen sorpresas. Vienen sorpresas. Hasta luego.